El Ecuador atraviesa un momento político decisivo. El presidente Noboa ha convocado una consulta popular con temas de alta sensibilidad, mientras que la Corte Constitucional se ha convertido en el epicentro de una pugna de poderes que marca la agenda nacional. ¿Qué está en juego? ¿Cómo se prepara el oficialismo para este pulso institucional? Vamos a conversar con Andrés Castillo, asambleísta de ADN, para conocer su visión sobre este escenario y los pasos a seguir. Bienvenido, asambleísta, le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Qué representa para el gobierno de ADN esta consulta popular y cuáles son los temas clave que, a su criterio, marcarán la diferencia en la decisión de los ciudadanos? Hola, Juan Javier, buenos días. Un saludo para usted, para su audiencia, para Pocho, para Marisol, para todos. Definitivamente, más allá de que el presidente de la República sea el proponente de la consulta popular, los temas que esta tiene son eminentemente ciudadanos, es decir, el hablar de reducción del número de asambleístas, el hablar de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el hablar de las bases militares, el hablar del control a la Corte Constitucional, son al menos 4 temas que la gente lo ha venido discutiendo ya desde hace algún tiempo atrás, en los comercios, en el barrio, en las canchas, en los supermercados, en todo lado, pero lastimosamente, cuando estos temas fueron consultados en gobiernos pasados, fueron preguntados en un momento muy difícil de la legitimidad de aquellos gobiernos, y lastimosamente las consultas populares a ratos, es más, en la mayoría de los casos, se convierten en un acto plebiscitario de la aceptación o no de un gobierno. Yo creo que ahora vamos frente a una consulta ciudadana, de la ciudadanía, de la gente, y los resultados que esperamos es que sean positivos para todas y cada una de las preguntas. Buenos días, María Sol Pons le saluda, bienvenido a Punto de Orden. Sin duda esta es una consulta que se hará a la ciudadanía y la ciudadanía pues buscará soluciones claras, por ejemplo en el tema de las bases, una especie de apoyo al esfuerzo que se hace para luchar contra la inseguridad, y en eso está claro. Ahora, el tema del control político a los jueces es un tema bastante politizado, particularmente por la coyuntura que atravesamos actualmente. ¿Cuál es su visión acerca de la mayoría requerida en caso de que la pregunta pase y los jueces llegaran a tener control político por parte de la Asamblea? ¿Cree usted que debe ser una mayoría calificada, una mayoría simple, quizá inclusive contar con más votos por encima de una mayoría calificada? ¿Cuál es su visión? Hola, Marisol, buenos días. Y qué bueno que usted dice y recalca aquello de que si es que la pregunta pasa. Porque claro, todas estas 7 preguntas tendrán que ir a un dictamen de la Corte Constitucional. Veamos si los jueces tienen la misma valentía que hemos tenido los asambleístas para aceptar la reducción de el número de asambleístas y ellos aceptar algún tipo de control. Más allá de las mayorías que evidentemente tendrán que ser analizadas en la Corte Constitucional, tenemos que entender que el devolverle al Parlamento la posibilidad de control en calidad de primera función del Estado ya es un avance. Si es que usted me pregunta a mí cuáles serían las mayorías que se deben tener, pues bueno, eso lo determinará la Corte Constitucional en función del principio de proporcionalidad. Porque usted ve que en la Constitución de la República existen 2 tipos de mayorías a la hora de censurar a un funcionario: mayorías simples y mayorías calificadas. Y eso depende del nivel de representatividad que pueda tener el funcionario. Yo sigo creyendo que la Corte Constitucional es el primer órgano de representación, más bien dicho, de interpretación de la Constitución de la República, y es el más alto tribunal de justicia de acuerdo a lo que establece la Constitución. En más de 20 países, si no son muchísimos más, existen controles a la Corte Constitucional, desde las democracias más solventes como las de Estados Unidos y Canadá, a las más rudimentarias como la que puede ser la de Nepal. En todo lado existen controles. Los controles deberán ser debidamente identificados, debidamente establecidos, cuáles son las causales que pueden incurrir los jueces de la Corte Constitucional para ser sometidos a juicio político, el procedimiento de aquello y adicionalmente cuáles son las mayorías. Insisto, esto es uno de los temas que la misma Corte tendrá que autorresolver. Y ahí está justamente el problema en el que nosotros encontramos que está la Corte, que es
esto de que no tiene ninguna autoridad sobre ella, ni siquiera a nivel popular. Es decir, la Corte simplemente hace lo que tiene que hacer, no responde a nadie, no tiene ningún tipo de responsabilidades, lo que ellos dicen, eso es verdad absoluta, y a ratos caen en problemas que no solamente tienen que ver con sus fallos, sino con sus actuaciones. Y nosotros, bajo ninguna circunstancia, estamos en contra de los fallos de la Corte o que se le siga un juicio político en razón de sus fallos, porque ese es el principio fundamental de la independencia de funciones y de la independencia de la justicia particularmente, sino más bien que podamos hacer un control en cuanto a su actuar y al cumplimiento de sus obligaciones como magistrados del más alto tribunal de justicia del país. Asambleísta, muy buenos días. Oscar del Bruto lo saluda. Precisamente sobre lo último que usted acaba de mencionar, me gustaría hacerle una pregunta, porque al menos a mí no me queda muy claro cómo hacemos una separación, o sea, cómo ponemos una línea que separe los fallos de los jueces de sus actuaciones políticas. Y más generalmente quería preguntarle cómo hacemos para que, algo que usted dijo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas causales de juicio político no se presten para ser suficientemente amplias como para borrar la independencia de los jueces? Es decir, que los jueces de la Corte Constitucional tengan miedo del día de mañana ser enjuiciados por cualquier cosa y entonces se pierda su independencia. Para poder responder su pregunta, yo voy a ejemplificar con un caso que ha sucedido en el Ecuador, más allá del contenido del fallo. Yo quiero dejar muy claro que ya el fallo está dictado, yo no tengo ninguna alegría en torno a ese fallo, pero de todas maneras es un fallo que ya se encuentra en el ordenamiento jurídico. Me refiero al del matrimonio gay. Cuando la Constitución de la República establecía con absoluta claridad que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y mujer libre de vínculo matrimonial, la norma era absolutamente clara. La Corte Constitucional es un órgano de interpretación. ¿Cuándo se interpreta? Cuando la norma es oscura, cuando la norma no es clara, cuando existe controversias entre dos normas, entonces ahí la Corte Constitucional entra a dirimir esa controversia. Lo mismo que en el derecho ordinario hace la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría en las normas ordinarias no puede legislar, no puede inventarse nuevas cosas. La Procuraduría lo que hace es interpretar la oscuridad que hay en la norma, y la Procuraduría saca un criterio general vinculante. La Corte Constitucional hace lo propio en la Constitución. Le decía entonces que esta establecía que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y mujer libre de vínculo matrimonial. Hicieron una interpretación extensiva a partir de los dictámenes y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un montón de argumentos y leguleyadas, y le quitaron facultad normativa a la Constitución, cambiando que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial. Hasta ahí el fallo. ¿No me gusta el fallo? Sí, pero ya está. ¿Qué es lo que a mí me preocupa en este caso en específico? Hubo un juez, me refiero a Ramiro Ávila Santamaría, permanente activista del matrimonio gay, abogado de esos colectivos, escritor de textos académicos sobre esos temas, participante en las marchas, cobró honorarios en torno al tema y después fue juez de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que dicen los principios universales de la administración de justicia? Si es que algún juez tiene interés expreso sobre una causa que se le pone en su conocimiento, lo mínimo que tiene que hacer es excusarse del conocimiento de la causa. Caso contrario, está rompiendo el principio de imparcialidad del juez. El señor Ávila no se excusó, le dio lo mismo, hizo lo que le dio la gana, hizo la ponencia, hizo el cabildeo dentro de la Corte y consiguió que 5 de 9 de los jueces de la Corte Constitucional votasen en favor de una resolución que le quitaba capacidad normativa a la Constitución. Yo sé que este es un tema delicado, yo sé que esto no gusta mucho, yo sé que ya salieron activistas de LGBTI más a decir que esto es revivir algo que ya está oleado y sacramentado. Por supuesto que está oleado y sacramentado, desgraciadamente.
Pero el problema está en que dentro de la corte hacen lo que quieren, retardan justicia, no se excusan, fallan contra norma expresa y aquí no les podemos decir nada. Como decimos en Quito, es la lógica del ya nada, ya está, ya deja nomás. Entonces ahora lo que estamos buscando es que existan mecanismos, como usted bien dice, claros, específicos, debidamente delimitados, en los cuales se diga, no en cuanto a sus fallos, sino en cuanto a sus actuaciones, habrá que determinar cuáles son las causales para poder iniciar un proceso de control político en contra de los jueces que se salgan de aquello. Muy buenos días, asambleísta Castillo, don Andrés Castillo, lo saluda Alfonso Haro. Yo creo que en esto tenemos que ser más frontales, asambleísta. No estar con este discurso un poquito escondido de no a los fallos y sí a las actitudes. ¡A los fallos! Si finalmente la Corte habla a través de los fallos, las actitudes de la Corte se reflejan en los fallos, como decía alguna vez el doctor Héctor Romero Parducci, presidente de la Corte en esa época Suprema de Justicia, cuando le dijeron, ¿qué opina usted de tal cosa? Él dijo, yo hablo a través de mis providencias, punto. O sea, los jueces no hablan en una entrevista, no hablan a la salida de una oficina, hablan a través de las providencias. Por tanto, entonces, cuando se actúa contra ley expresa, hay que actuar contra los fallos. Usted ha puesto un ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Yo respeto muchísimo todas las tendencias sexuales, no estoy hablando ahorita per se de si se justificó o no el hecho. Estoy hablando de que contra ley expresa se decidió, contra norma constitucional expresa. Lo del famoso caso del juicio político al señor presidente Guillermo Lasso, la mínima verosimilitud, una ridiculez pues, una absoluta ridiculez que sonó mucho a tinte político que a otra cosa. Entonces son fallos que evidentemente están actuando contra ley expresa. Eso incluye también cierto tipo de comportamientos, como que, por ejemplo, una acción extraordinaria de protección tiene un límite para ser tratado y a veces se demoran 2, 3, 4 años, actuando contra ley expresa. O sea, hay que someterlos a un control cuando se actúa contra norma jurídica expresa, sea a través de fallos o no, por hacer o no hacer. Cuando se actúa contra norma expresa, tienen que tener un control político. Ahora, la pregunta es, el seno indicado para aquello es la Asamblea. 1, 2, la cantidad de votos para ejecutar un juicio político es la idónea. Esas son otras cosas, pero hay que actuar o deben de tener un control político por sobre sus fallos, porque la Corte Constitucional solamente se manifiesta a través de sus fallos. Bueno, Pocho, sí, estoy de acuerdo con usted. Y por eso es importante delimitar cuáles van a ser las causales, porque aquí estamos hablando justamente de un fallo contra norma expresa, lo que en el ordenamiento jurídico se conoce como el prevaricato, actuar en contra de lo que estrictamente le manda la ley. Pero de ahí yo no escondo discursos, Pocho, yo más bien trato de ser objetivo. Cuando se somete a la justicia una controversia, se entiende que hay dos puntos que están encontrados, dos personas, dos actores, el actor y el contradictor están encontrados en un punto de derecho y el juez es quien tiene que dilucidar ese problema. Entonces, la sentencia es un ejercicio académico a partir del cual el juez aterriza los problemas al derecho y en el derecho se resuelve un punto controvertido. Entonces, uno va a tener la razón y otro no. Seguramente el que no tiene la razón se buscará cualquier argumento para tirarse abajo el juez diciendo que le han inobservado a él sus derechos o cualquier cosa. Entonces, ahí es cuando yo digo, obviamente no podemos nosotros poner contra la pared a los jueces para quitarles la capacidad de decidir. Si es que deciden en derecho, dentro del marco de la juridicidad, y a una de las partes no les gusta la resolución, está bien, pues porque para eso se pone a consideración del juez. Pero si es que los jueces fallan contra norma expresa, como hemos conversado, esa ya puede ser una causal. Yo le voy a poner otro ejemplo que es vivencial, Pocho y amigos de la Radio Centro. En el año 2019, todos vimos lo que pasó en Quito. Todos. El que no vio o no quiere ver o está ciego o no ve noticias. Se incendió el edificio de la Contraloría. Se incendió Teleamazonas. Apedrearon al periodista Freddy Paredes, secuestraron policías, en Ambato quitaron el agua, traían a los marchantes so pena de multa de 20 y 30 dólares o quitarles el agua. Es decir, se llevaron adelante una serie de actos terroristas por parte del señor Issa y sus correligionarios. Al señor Issa se le siguió un proceso por terrorismo.
La Constitución dice expresamente que está prohibido otorgarles amnistías a aquellos que están siendo procesados por un delito de terrorismo. La Asamblea de la época, con los votos del correísmo, del Pachacuti y de unos 4 distraídos de Creo, decidieron darles la amnistía al señor Issa, al señor Vargas, a la señora Pavón, al señor González y a todos los que participaron en esa movilización, bajo el argumento de pacificar al país. Yo mismo, Pocho, presenté la acción de inconstitucionalidad en contra de esas amnistías mal dadas por la Asamblea y que resultaban inconstitucionales por lo que le he contado, y hasta el día de hoy la Corte no llama ni siquiera audiencia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la Corte tiene un actuar político. Unas cosas saca rapidísimo, otras cosas se demora un montón, dependiendo lo que les conviene. Entonces, sobre eso sí hay que actuar. Sobre esas cosas, por supuesto que hay que controlar. Y el control político se lo realiza en la Asamblea porque es la primera función del Estado, la representación política del pueblo ecuatoriano, y por lo tanto ese es el escenario en el que se tiene que controlar. Caso contrario, incurriríamos en lo que ahora pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, que es un bodrio, un departamento de talento humano de Carondelet, en donde se ponía a la gente que el presidente de la República quería que se le nombre como fiscal, como contralor, como superintendentes, etcétera. Ganaban con 100 sobre 100 y después no había forma de echar abajo esas decisiones. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, Pocho, en que hay que ser súper rigurosos con los jueces de la Corte, pero sí quiero insistir, no por tapar, sino por un principio elemental de administración de justicia, que los jueces deben tener libertad de resolver dentro del marco de la ley. Pero si ya se pasan 3 pueblos y resuelven en contra de norma expresa, eso ya es otra cosa y eso es lo que hay que sancionar. Asambleísta, importante recordar el abuso en esas enmiendas que realmente no representaban pacificación, sino impunidad. Con respecto a la reducción de la cantidad de asambleístas que se propone también dentro de esta consulta popular, actualmente tenemos 151 almas ahí representando al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la visión con respecto de la reducción, el número propuesto y cuál sería una potencial reconfiguración del legislativo? Bueno, lo que se ha planteado, María Sol, es que existan un asambleísta por cada provincia, más uno de cada 400,000 personas o fracción, y adicionalmente 10 asambleístas nacionales. Esa es la propuesta, llegaría a ser más o menos 74, 75 asambleístas los que compondrían la próxima legislatura. Creo que es un número más que suficiente para poder trabajar. Yo ahora mismo estoy dentro del Parlamento y he visto cómo en realidad se puede llevar adelante un buen trabajo con ese número de asambleístas, pero eso no se tiene que agotar ahí, impreso. Y en eso debemos nosotros ser claros. Esto no se trata solamente de reducir el número de asambleístas. Hay que mejorar la calidad de la representación política. Hay que mejorar la calidad de quienes van a la Asamblea Nacional, porque no es que van ni a dar discursos ni a aparecer en la televisión. Van a ser las principales leyes de este país. Ahora mismo, hace unos días, tuvimos que lamentar esos bochornosos hechos en donde un fulano acusado de un delito sexual presenta un proyecto de ley para bajar el consentimiento de las relaciones sexuales con las menores de edad, y resulta que existen 10 despistados, abusivos o lo que usted quiera que apoyan ese proyecto de ley y después argumentan que no han leído, después dicen que no han sabido, después dicen que les han cambiado de hojas, que no era esto lo que firmaron. Bueno, habrá que mejorar un poquito eso. Pues yo les decía en el pleno que más de $4,000 ganamos y muchos de ellos gratis salen caros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay que corregir. Ya, asambleísta, sobre ese tema también quiero hablar. Disculpe que me incorpore nuevamente a la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo en la reducción del número de asambleístas. Lo que hoy hacen 151 lo pueden hacer mañana 51. O sea, pueden reducirse 100. Exactamente lo mismo. Pero voy a su segundo punto, pues, asambleísta. Mejorar la calidad, etcétera. Eso solo se logra de una manera. No digo de manera absoluta, pero por lo menos en camino a una verdadera representación. Que se cambie la forma de elegir a los asambleístas y que ya no sean pluripersonales, sino unipersonales las elecciones. Es decir, desaparezcan las listas. Simple y llanamente, por cantidad de habitantes en cada provincia, se los distritaliza y se presentan como candidatos en las diferentes organizaciones políticas, un candidato por organización política. El que más votos saca
ese entra por las mayorías de ese distrito, el segundo en mayor votación, ese entra como el de las minorías de ese distrito, y así se va conformando la asamblea, para que ahí sí cada asambleísta que llega a la asamblea responda por los votos que sacó, que hoy no ocurre, y no ocurre desde hace 50 años, desde que hay listas. ¿Por qué? Porque entra el cuarto, el quinto, el sexto de la lista, que no lo conocen en su casa ni a la hora del almuerzo, pero como está en una plancha, en una lista, entra. Entonces también cambiemos la forma electoral, es decir, de que las votaciones parlamentarias para asambleístas sean unipersonales y no pluripersonales, más o menos con esa idea que le doy. No es la perfecta, pero es una idea para hacerlo. Y habrá que conversar largo sobre el tema, Pocho, estando igual nuevamente de acuerdo con usted. Hay que mejorar quienes van a la Asamblea Nacional, pero esto ha sido una suerte de péndulo. Recuerde usted cómo en periodos pasados se hacía la elección unipersonal y la gente terminaba votando por quien conocía. Y a quienes conocían a los participantes de combate, a los animadores de programas de concurso, a las bailarinas, etcétera, etcétera. Aquí yo no tengo nada en contra de ellos, ojo. Cada cual sabe cómo lleva su carrera y su vida. No es un delito ser nada de estas cosas. Pero zapatero a sus zapatos. Pues es decir, si es que yo quiero ser, y aprovechando que usted es un connotado periodista deportivo, Pocho, si yo quiero ser el delantero de la selección ecuatoriana de fútbol, me voy a la avenida Simón Bolívar, aquí en la ciudad de Quito, y golpeo la puerta de la casa de la selección y digo, aquí voy yo de delantero, en lugar de cualquiera de los que están delanteros. Ahora, sí, el presidente de la federación me va a decir, vea, Guambrito, vaya nomás, pues aquí tenemos suficientes futbolistas y hemos de ver malos, patojos, pero siempre van a ser mejores que usted. Pero en la política entra cualquiera, a la política se candidatiza a cualquiera y la gente vota por cualquiera. Entonces, chuta, aquí hay problema. Esta cerrada, sí, ponemos dos buenos o dos conocedores o dos conocedores adelante y todos los demás entran por arrastre. Lista uninominal, no le conozco al primero, pero le conozco al tercero porque canta bien bonito y termina ganando el tercero y el primero se va. Pero entonces, en eso ahí Andrés, nosotros tenemos que hacer un debate bastante más amplio. A ver, no me ha entendido el esquema que yo le planteo. Primero, que en las asambleas anteriores que han tenido muy malos resultados, no es que los 100 o los 105 o los 140, ¿cuántos eran antes? 140, antes de esta del 151, creo que. No es que los 137 eran bailarinas ni nada, o sea, también. Es más, de acuerdo, la mayoría de los que integran la asamblea, que son abogados, que son o sea, eso no tiene nada que ver por un lado. Pero no me he entendido lo que yo le quise formular. Yo no estoy hablando de permitir el voto unipersonal en plancha, como era antes. A ver, en la lista 1 hay el tercero me gusta, en la lista 5 el cuarto me gusta. No. Que haya un solo candidato, se acabaron las listas, y que vote el distrito por un solo candidato, como es en Estados Unidos. Ok. Bueno, sí, esa puede ser una opción, pero como le decía, la propuesta es que haya uno por provincia más uno por cada 400,000 habitantes. Entonces ahí sí, por fuerza vamos a tener una lista, pero como le digo, esto hay que conversarlo ampliamente porque yo insisto y estoy de acuerdo con usted que hay que reducir y hay que mejorar. Esos dos aspectos son fundamentales para tener una mejor legislatura. Asambleísta, yo le quería preguntar un poco su visión de, digamos, el futuro político, su visión personal. Si esta consulta no tiene un resultado favorable para el gobierno, o aun cuando lo tuviera, ¿usted ve viable que eventualmente sea necesaria una asamblea constituyente y que el gobierno pueda estar yendo por esa línea con o sin consulta? Vamos por pasos. Esta consulta popular debe cumplir un primer paso, que es el análisis de la Corte Constitucional. Veamos qué es lo que dice la Corte Constitucional. Espero que no torpedee las iniciativas, sino que sea el pueblo ecuatoriano el que las lleve adelante. Y lo que le puedo decir es que, con seguridad, sin ser un erudito en la política, con seguridad la izquierda ecuatoriana hará lo mismo que hicieron en la consulta anterior. Como son preguntas irrefutables, como en la de la consulta anterior, seguramente escogerán una o dos a la cual le echarán toda la carne en el asador, como hicieron en la consulta anterior. En la anterior, ellos hablaron exclusivamente del trabajo por horas y del arbitraje internacional, y sobre eso se unió
Correa, ISA, el MPD, todos los grupos de izquierda, etcétera, en contra de esa pregunta, no en contra de la consulta en sí misma. Perdón. Más allá de que el correísmo siempre está en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Pero en este orden de cosas, en esta consulta popular, las preguntas son absolutamente ciudadanas. Seguramente la izquierda tomará el caballo de batalla del trabajo por horas y probablemente lo del control de la Corte Constitucional. En todo caso, seguiremos avanzando nosotros viendo cómo se dan las circunstancias. La política es de momentos, el momento actual requiere que estas preguntas sean consultadas, la Corte se pronunciará y yo espero que en el mes de diciembre el pueblo ecuatoriano haga lo propio. La consulta popular será un termómetro de la confianza ciudadana en el proyecto político de Noboa, pero también entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Lo que se decide en las urnas y en los tribunales marcará el rumbo del país en los próximos años. Gracias por su tiempo y por su análisis, asambleísta Castillo. A usted, Juan Javier, gracias por invitarme. Un saludo para todos los de la mesa y para su audiencia.